Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta conferencia, donde estaremos hablando acerca de las implicaciones del COVID-19 en los estados financieros. Para hablarnos de este tema tenemos a Ulises Escalón, Jaime Portillo, Emiliano Portillo, Fátima Portillo y mi persona, Daniela Velasco. Todos somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en Nemai International University. Como profesionales, debemos comprender las implicaciones que ha tenido el COVID-19 en las empresas, pero sobre todo cómo este se ve reflejado en los estados financieros, ya que como sabemos que muchos negocios tuvieron que cerrar temporalmente a causa de esto. Por eso, el día de hoy tocaremos 4 puntos muy importantes. Estos puntos son activos no financieros, instrumentos financieros y arrendamientos, reconocimiento de ingresos y obligaciones no financieras. Para hablarnos del primer punto de activos no financieros, tenemos a mi compañero Ulises Escalón. Tengan todos muy buenos días. Bueno, para iniciar es importante que conozcamos un poco el entorno acerca del COVID, ¿verdad? Y todas las implicaciones que ha tenido a nivel global, tanto de manera general como específicamente en el área empresarial y cómo ha afectado la información financiera que cada empresa, ¿verdad?, está presentando y las implicaciones que debe incurrir para poder sobrellevar esta situación. Bueno, el brote de COVID-19 se ha propagado de forma muy rápida en 2020, con un número significativo de personas infectadas. Las medidas adoptadas por los gobiernos para contener el virus han afectado a la actividad económica, lo que a su vez tiene implicaciones en la información financiera. Como bien sabemos, ¿verdad? Prácticamente todos los países han tenido que cerrar de manera temporal sus actividades económicas, por lo cual esto ha afectado de manera directa a muchas empresas. En cuanto a algunas han tenido pérdidas muy grandes, han tenido que modificar su información financiera, incluso otras entidades han tenido que cerrar operaciones de manera definitiva. Las medidas promulgadas para prevenir la transmisión del virus incluyen limitaciones al movimiento de personas, restricciones de vuelos y en otras formas de desplazamiento, cierre temporal de negocios y centros educativos y cancelación de eventos. Estas medidas están teniendo un impacto inmediato en sectores como el turismo, el transporte, el comercio minorista y el entretenimiento. También comienza a afectar a las cadenas de suministro y producción de bienes en todo el mundo, y el descenso en la actividad económica está reduciendo los niveles de demanda de muchos bienes y servicios. Las empresas de servicios financieros como los bancos que otorgan préstamos a las entidades, las aseguradoras que brindan protección a personas y negocios, y los fondos u otros inversores que invierten en las entidades también pueden verse afectados, ¿verdad? Ya que ninguna empresa está exenta a sufrir las consecuencias que esta pandemia está ocasionando a nivel mundial. Pero bueno, ¿qué implicaciones está teniendo, digamos, esta pandemia? Las implicaciones para los estados financieros incluyen no solo la valoración de activos y pasivos, sino también la revelación sobre cómo se está salvaguardando la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha y los riesgos al respecto. Las implicaciones, incluidos los efectos indirectos de una menor actividad económica, deben ser consideradas por todas las entidades, no solo aquellas en los territorios más impactados por la difusión del virus. Recordemos de que estamos viviendo en un mundo globalizado, y aunque quizás haya más países que han tenido un impacto más significativo, esto no quiere decir de que los demás no van a tomar medidas sobre este tema, ¿verdad? Ya que a nivel global todas las empresas de una u otra forma están conectadas, por lo cual lo que suceda en una parte del mundo también va a afectar a todas las demás partes, y es importante que cada quien tome las medidas correctas para prevenir futuros inconvenientes a la hora de operar como entidad. Ya entrando
propiamente en materia sobre los activos no financieros. Vamos a empezar con el deterioro del valor de los activos, esto bajo la NIC 36. Muchas empresas tendrán que considerar el potencial deterioro de sus activos no financieros. La NIC 36 requiere que el fondo de comercio y los activos intangibles de vida indefinida se sometan a pruebas de deterioro como mínimo una vez al año y siempre que, como para otros activos no financieros, haya un indicador de que esos activos podrían estar deteriorados. Un cese temporal de las operaciones o una disminución inmediata de la demanda o de los precios y la rentabilidad, bueno, claramente son hechos que pueden indicar un deterioro. La reducción de la actividad económica y los menores ingresos es probable que afecten a prácticamente cualquier entidad y también puedan representar un indicador de deterioro. En base a lo antes mencionado, es importante que tomemos, ¿verdad? O que consideremos algunas recomendaciones. Entre esas, tenemos que el COVID-19 y las medidas tomadas para su control pueden reducir las entradas de efectivo futuras o aumentar los costes operativos y de otro tipo por por los motivos descritos anteriormente. Bueno, estos hechos que incluyen, por ejemplo, una caída en el precio de las acciones de una entidad de modo que la capitalización bursátil sea inferior al valor en libros, son un indicador de deterioro que requiere que el fondo de comercio y los activos intangibles de vida útil indefinida se sometan a pruebas de deterioro en momentos distintos al ciclo habitual, ¿verdad? O que otros activos necesiten ser analizados. Las hipótesis y las previsiones de flujos de caja utilizadas para evaluar el deterioro deben actualizarse para reflejar el impacto potencial del COVID-19. Los propuestos, previsiones y otros supuestos de una fecha de prueba de deterioro anterior que se usaron para determinar el valor recuperable de un activo deben revisarse para reflejar las condiciones económicas en la fecha del balance, específicamente para abordar el aumento del riesgo y la incertidumbre. El enfoque de flujos de efectivo esperados puede resultar más idóneo para estimar el valor recuperable en un entorno de incertidumbre que la proyección de un único escenario. El impacto potencial de las medidas tomadas para controlar la propagación del virus podría incluirse como escenarios adicionales en un enfoque de flujos de efectivo esperados. Podría haber una serie de diferentes potenciales resultados en función de los escenarios considerados. Cualquiera que sea el enfoque que la dirección utilice para reflejar las posibles variaciones en los flujos de efectivo futuros esperados, el resultado debe reflejar el valor presente esperado en los flujos de efectivo futuros. Cuando el método de estimación de valor recuperable se base en el valor razonable, las hipótesis a utilizar deben ser de un participante de mercado. Igualmente, deben considerarse los requisitos de las NIC 1, presentación de estados financieros, para desglosar las principales fuentes de estimación de la incertidumbre, que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste material a los estados financieros en un periodo posterior. Bueno, dentro de estos tenemos a tres en específico, iniciando por las inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de la participación. Bueno, la participación en negocios conjuntos y asociadas contabilizadas según el método de la participación o puesta en equivalencia deben ser evaluados por posible deterioro de acuerdo con la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Se debería considerar si el impacto del COVID-19 y las medidas tomadas para controlarlo constituyen un indicador de deterioro. Las inversiones en negocios conjuntos y asociadas que están dentro del alcance de la NIF 9 instrumentos financieros están sujetos a la guía de deterioro de esa norma. Luego tenemos las existencias. Podría ser necesario reducir el valor de las existencias hasta su valor neto realizable. Estos deterioros podrían deberse a una menor rotación de los inventarios,
a precios más bajos de las materias primas u obsolescencia causada por niveles de venta inferiores a los esperados. Las NIC 2 existencias requiere que los costes fijos de producción sean capitalizados considerando una capacidad de producción normal. Por consiguiente, la reducción de los niveles de producción podría afectar al volumen de costes a capitalizar. Las entidades deben evaluar la importancia de cualquier deterioro o baja y si es necesario revelar dicha información de acuerdo con lo que establece la NIC 2. Y por último tenemos las propiedades planta y equipo. El virus podría implicar que propiedades, planta y equipo estuviesen infrautilizados o no utilizados durante un periodo o que los proyectos de inversión se suspendan. La NIC 16, propiedades, planta y equipo, requiere que la amortización continúe imputándose en la cuenta de resultados mientras un activo esté temporalmente ocioso. La NIC 23, costes por intereses, requiere que se suspenda la capitalización de intereses cuando se interrumpa el desarrollo de un activo. Bueno, como podemos ver, estas tres áreas en específico requieren de que estemos como bien actualizados con su información, estar expectantes de poder actualizar cualquier caso que se dé, cualquier variación dentro de estos rubros y así poder prever una situación adversa, ¿verdad? Y esto sería por toda mi parte por este tema. Y a continuación lo dejo con mi compañero Jaime Portillo, quien va a continuar hablándonos de otro tema muy importante dentro de este entorno, ¿verdad? Del COVID-19. Reciba un cordial saludo, mi nombre es Jaime Portillo y les estaré hablando acerca de los instrumentos financieros y el impacto que estos han tenido por el COVID-19. Primero definiremos un poco acerca de qué son los instrumentos financieros. La NIF para pymes define un instrumento financiero como un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otro. Dicho de otra manera, un instrumento financiero puede ser efectivo, el derecho de propiedad de una entidad o un derecho contractual de recibir o entregar, ya sea efectivo u otro instrumento financiero. Este instrumento financiero da lugar a un activo financiero para una empresa y un pasivo o instrumento de capital para otra empresa. Entre los instrumentos financieros podemos encontrar algunos tipos de instrumentos. En primer lugar, instrumentos financieros de inversión, que estos son herramientas que se utilizan para hacer efectiva una capitalización de un determinado proyecto, que se puede dividir en instrumentos de renta variable, las acciones porque pueden variar su monto, y instrumentos de renta fija, denominados bonos, ya que estos son fijos, no cambia su tamaño ni compostura. También tenemos los instrumentos financieros de financiación. Muchas empresas tienen problemas de liquidez en el transcurso de sus ciclos contables y para ello necesitan financiamiento para poder alcanzar esa liquidez y adquieren financiamiento ya sea a corto o a largo plazo. Entre algunos de los más utilizados podemos encontrar créditos comerciales, créditos bancarios, pagaré, líneas de crédito, financiamiento por inversión y financiamiento por cuentas por cobrar. Los instrumentos financieros son importantes ya que benefician a las entidades en la obtención de recursos y financiamiento que permite el desarrollo y crecimiento de las operaciones de la empresa. Mucho del crecimiento que obtengan las entidades dependerá del conocimiento que tengan de la utilización de instrumentos financieros, ya que estos son mecanismos que sirven para poder realizar operaciones de cobertura, negociaciones, arbitraje y administraciones de riesgos. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 los instrumentos financieros? La sección 11 de las NIF para pymes engloba los reconocimientos y mediciones de los instrumentos financieros y también establece modelo de costo amortizado para los instrumentos financieros básicos.
exceptuando de esta las inversiones en acciones preferentes, no convertibles y las acciones ordinarias o preferentes. Muchas de las entidades con la llegada del COVID-19 tenían instrumentos financieros bajo un modelo de costo. Es por ello que han tenido que considerar el impacto que el COVID-19 ha generado, considerando de esta manera instrumentos como préstamos, deudas comerciales, instrumentos de deuda no valorizados al valor razonable, activos contractuales, cuentas por cobrar por arrendamientos, garantías financieras y garantías de préstamos. Algunas de las áreas que podemos analizar que han tenido impacto por el COVID-19 son el deterioro de activos de instrumentos de deuda. En estos deterioros de activos financieros podemos encontrar el caso de los préstamos de la entidad, deudas comerciales u otras cuentas por cobrar, inversiones en instrumentos de deuda que se han medido al costo amortizado. Deben de evaluarse de nuevo las pruebas de deterioro que estas cuentas ya tenían anteriormente cuando se reconocieron para poder conocer el importe recuperable de estos instrumentos financieros y en muchos de los casos, pues la pérdida total que estos han tenido. También la caída de la economía en la pandemia ha aumentado de manera significativa el riesgo de crédito de los clientes y con ello la probabilidad del incumplimiento de los instrumentos financieros. Es por ello que la NIF establece que debe de considerarse las revelaciones establecidas en la sección 11 y 12, tanto como para activos como para pasivos, para conocer estos cambios que han habido dentro de los estados financieros debido a la pandemia. También podemos analizar el incumplimiento con entidades financieras. El impacto del COVID-19 ha generado en la economía el incumplimiento de obligaciones o compromisos que las entidades habían asumido. Las empresas deben de considerar si estos aspectos afectan el patrimonio de la entidad, ya sea en un menor nivel de rentabilidad o en su nivel de endeudamiento. Y esto puede afectar también el cumplimiento de algunos ratios financieros o en la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones en los contratos financieros, ya que al inicio del año muchas empresas hicieron sus estimaciones con base a sus ratios financieros y a sus proyecciones a futuro, y con ello adquirieron préstamos, ya sea a corto o a largo plazo, y con la llegada del COVID-19 por el mes de marzo, tuvieron que evaluar de nuevo estas implicaciones que habían tenido porque muchas empresas trabajaron al 90, 60, o muchas industrias tuvieron que cerrar como la industria hotelera, ya que funciona con el turismo y en ese tiempo no había turismo, entonces esto les hacía que adquirieran menores ingresos y no pudieran cumplir con sus obligaciones contractuales que habían tenido ellos o de préstamos financieros. También se deben establecer en los estados financieros las revelaciones de cumplimientos de compromisos financieros y resaltar las consecuencias que conlleva su cumplimiento, por ejemplo, la reclasificación de una deuda que se tenía a corto plazo o a largo plazo. Y en el caso de que se adquiera flexibilidad, ya que en el incumplimiento con entidades financieras, muchas empresas y entidades tuvieron que negociar con sus financieras que les dieran extensiones para poder realizar sus pagos y no quedar en iliquidez. En la parte de los arrendamientos, debido a la falta de ingresos que se tuvieron, muchas entidades han tenido que verse en la obligación de negociar términos de contratos de arrendamientos en situaciones como ampliar plazos para poder realizar los pagos, reducir rentas o suspender el contrato durante el periodo de la emergencia. Y en la contabilidad de cobertura, algunas entidades tenían cobertura en instrumentos que habían adquirido
o activos financieros que cubrían las posibilidades de pérdida de la partida que habían sido cubiertos, ya que cuando las entidades adquirían un instrumento financiero, realizaban una partida con la que cubrían sucesos fortuitos que podrían pasar en el futuro, que en este caso vendría a ser la pandemia. Y con la pandemia, muchas entidades han tenido que hacer efectiva la cobertura que habían hecho por algunos instrumentos financieros, teniendo que darle su debido tratamiento por la pérdida que han sufrido. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y queda mi siguiente compañero. Un saludo a todos. Continuando con este tema, vamos ahora a analizar cuáles son los efectos que ha tenido el COVID-19 en el reconocimiento de ingresos. Como es evidente, el primer efecto que podemos ver del COVID-19 es en una disminución en los ingresos obtenidos por las entidades. Las ventas y los ingresos que la entidad registre y presente en el futuro, o sea, al terminar el periodo contable al 31 de diciembre del 2020, pueden disminuir como resultado de la reducción de la actividad económica a consecuencia de las medidas tomadas para controlar la propagación del virus. También podría tener efecto en las asunciones tomadas por la dirección al medir los ingresos de bienes o servicios ya entregados. Para entender un poco, cuando hablamos del reconocimiento de ingresos, debemos de ir a la NIF 15 y revisar lo que nos dice la NIF 15 con respecto al reconocimiento de ingresos. Y esta nos dice que una entidad contabilizará, o sea, reconocerá un contrato con un cliente solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes. El primero de los criterios es que las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir con sus obligaciones. Es decir, de que se ha pactado un contrato que puede ser por escrito, oralmente o de acuerdo a otras prácticas tradicionales de negocio. El segundo es que la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. Por ejemplo, puede ser que se haya pactado conservar en buen estado el objeto, es decir, que mantenga la calidad o entregar en el lugar y en el momento convenidos. El tercero es que la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir, es decir, si el contrato se pactó al contado, anticipado o aplazado, y en caso que fue aplazado, pues el lapso de tiempo que se da por este crédito. El cuarto es que el contrato tiene fundamento comercial, es decir, que se espera que se produzca un cambio en los importes de los flujos de efectivo futuros. Y el último es que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transfieran al cliente. Lo que nos dice la NIF 15 es de que una entidad va a reconocer un contrato con un cliente solo cuando se cumplan estos requerimientos. Y si en dado caso estos requerimientos no se cumplen, entonces no puede reconocer como ingreso un contrato con un cliente. En este sentido, ¿cómo ha venido a afectar el COVID-19 en el reconocimiento de ingresos? Pues de que han surgido diferentes situaciones ajenas a las entidades, lo cual ha venido a ocasionar de que no se pueda cumplir con uno de estos requisitos para pues que se pueda reconocer el ingreso dentro de la entidad. Tenemos como ejemplo en el número 3, en las condiciones de pago. Puede ser de que los clientes o los contratos que nosotros teníamos a 30, 60, 90 días, puede ser de que los clientes no nos puedan pagar en la fecha que estaba convenida. Y esto pues genera un retraso en las condiciones de pago. O bien en el que más ha tenido efectos ha sido en el último requisito, el cual nos dice que debe ser probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transfieran al cliente. Y en este caso, esta nos dice que se va a basar en una probabilidad, y esta probabilidad se va a basar, o nosotros vamos a considerarla de acuerdo a la capacidad del cliente
a la capacidad de pago del cliente de acuerdo al estudio que nosotros hagamos a sus estados financieros y a la intención que tenga de pagar a su vencimiento. Y aquí es donde viene a impactar el COVID-19 porque la capacidad del cliente se puede ver afectada por problemas de liquidez, por ejemplo, lo cual hará que sea imposible que el cliente pague en la fecha convenida, o bien puede ser de que no nos pague todos los productos o que nos pague una porción de ellos. Y es así como se pierde la probabilidad alta de recaudar la contraprestación. Otro de los elementos que viene a afectar el COVID-19 es en la contraprestación variable, ya que la NIF 15 en su párrafo 48 nos menciona de que la contraprestación variable se debe de tomar en cuenta al momento de reconocer los ingresos. Debemos entender qué es una contraprestación variable para entender qué nos quiere decir la NIF en este párrafo. Y en el contexto de la NIF 15, la contraprestación variable tiene un concepto bien amplio. Comprende todo importe variable en virtud del contrato, incluido, por ejemplo, las bonificaciones o penalizaciones por cumplimiento o incumplimiento de objetivos, los descuentos, los derechos de devolución por parte de los clientes. Así, por ejemplo, supongamos que tenemos una venta a un cliente en el contexto de un acuerdo donde a partir de 300 unidades adquiridas se concede un 10% de rebaja en el precio por todas las unidades. Esto debe ser considerado como una contraprestación variable. Tomando en cuenta esto, o tomando en cuenta esta definición o lo que nos dice acerca de la contraprestación variable, la reducción de la demanda que ha existido en los últimos meses pudo conducir a un aumento en las devoluciones esperadas, en los descuentos adicionales en precios, en la reducción de descuentos por volúmenes, o pudieron haber penalizaciones por retraso en la entrega o una reducción de los precios a los clientes. Todo esto, como ya lo dijimos, podría afectar a la medición de la contraprestación variable, la cual es requerida por la NIF 15. Asimismo, la NIF 15 requiere que la contraprestación variable se reconozca cuando sea altamente probable que nos vaya a producirse una reversión de ingresos. Y cuando hablamos de una reversión de ingresos, nos estamos refiriendo a que nosotros realizamos un contrato donde como entidad vamos a dar cierta cantidad de productos a cambio de un importe en efectivo. Pero puede ser de que por factores externos o por cualquier situación o política de la empresa se vaya a originar una reversión de ingresos, por ejemplo, que nosotros como empresa demos descuentos al cliente por el monto de su compra, o puede ser de que existan rebajas, o también puede ser de que el cliente haga devoluciones de nuestros productos, ya que tal vez no cumplen con los requerimientos de calidad esperados. Todo esto son reversiones de ingresos. Entonces nosotros vamos a reconocer los ingresos incluyendo la contraprestación variable, las estimaciones por la contraprestación variable, y solo lo vamos a reconocer si la estimación es alta de que no se va a producir una reversión de ingresos. Entonces sucede que las entidades han tenido que reconsiderar las estimaciones acerca de las contraprestaciones variables, como el reconocimiento de estas, por ejemplo. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque los reconocimientos que se habían realizado con una probabilidad alta de que no se iba a producir una reversión de ingresos por alguna devolución, descuento, rebaja, compensaciones y todo lo que pueda producirlo ha cambiado, porque con el paro económico estos se han vuelto frecuentes en las empresas. La NIF 15 aplica solo a aquellos contratos en que se espera que el cliente vaya a cumplir con sus obligaciones. Y este fue uno de los cuestionamientos a considerar a inicio de la pandemia, al ponerse en duda el cumplimiento de las obligaciones de los clientes. Como es obvio, algunos tuvieron problemas de liquidez u otros factores, lo que no les permitió cumplir con el tiempo pactado en el contrato. Por tanto, la dirección
tenía que optar por continuar sirviendo a un cliente, aún siendo consciente que el cliente no podría pagar algunos o todos los bienes o servicios que se entregasen. Los ingresos se reconocen en estas circunstancias solo cuando es probable que el cliente pague el precio establecido al vencimiento, aplicando cualquier descuento concedido. Ahora bien, con respecto a la revelación, la NIF 15 requiere que la entidad revele información que permita a los usuarios comprender la naturaleza, la cantidad, el momento e incertidumbre de los flujos de efectivo derivados de los ingresos. Por ejemplo, incluir información sobre cómo una entidad ha aplicado sus políticas teniendo en cuenta la incertidumbre que surge motivada por el virus. O pueden ser los juicios aplicados, por ejemplo, juicios aplicados en relación con la capacidad de pago de un cliente. Y también las estimaciones significativas realizadas, por ejemplo, en torno a la determinación de las contraprestaciones variables. Y es así como el COVID-19 viene a afectar al reconocimiento de ingresos, ya que pues ha habido una estimación alta en las contraprestaciones variables que ha venido a cambiar los reconocimientos que ya teníamos previamente. Ahora se quedan con mi compañera Fátima Portillo, la cual seguirá exponiendo acerca de estos elementos o estas cuestiones que están impactando en los estados financieros. Reciban un cordial saludo. Como anteriormente dijeron, mi nombre es Fátima Portillo y así como mis compañeros han estado tocando puntos importantes, los cuales se han visto afectados debido al COVID-19, yo voy a hablarles acerca de uno también bien importante y es las obligaciones no financieras. Para hablar sobre este tema es necesario revisar y ver la información sobre la NIC 37, la cual habla o su nombre lleva provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, donde dice que esta NIC requiere que se reconozca una provisión solo cuando una entidad tiene una obligación presente. Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable. Al analizar esta definición, es necesario también definir algunos términos, los cuales también nos los da en esta NIC 37. Uno de ellos es provisiones. La NIC lo define como pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Esta es la diferencia principal que hay entre una provisión y un pasivo normal. En un pasivo normal nosotros conocemos cuándo va a ser el vencimiento de este y el monto que nosotros vamos a cancelar por ello. En cambio, en la provisión nosotros no sabemos ninguno de estos dos puntos que menciona. También existe otro término importante y son los pasivos contingentes. Este se define como una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, o también se puede definir como una obligación posible y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros, o sucesos que son inciertos y que no están enteramente bajo el control de la entidad. Al observar esta definición y dar definición también al otro término que es activos contingentes, vamos a ver la relación que estos tienen, porque un activo contingente es aquel de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la falta de ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Claramente podemos observar que la única diferencia es que una va a ser una obligación y en la otra va a ser un activo o un beneficio que nosotros vamos a obtener, pero no es verdaderamente cierto, sino que nosotros no estamos sabedores si eso va a suceder o no va a suceder. Por ello mismo, en la definición encontramos que no está bajo el control de la entidad. Y creo que nadie a nivel mundial estaba contando con la existencia del COVID-19, que ha venido a afectar prácticamente en todas las áreas de la vida
y la contabilidad pues no ha sido la excepción, y vemos que nuestros compañeros han estado tocando puntos en los que se ha visto bien afectado y creo que va a seguir afectando a lo largo que exista esta pandemia. En resumen, podemos decir que tanto el activo como el pasivo contingente van a ser aquellos que no han sido reconocidos en los estados financieros porque solo se dan o ocurren cuando suceden hechos en el futuro que no están bajo el control de la entidad. También otro término importante a considerar en este caso es un contrato de carácter oneroso. Y esto es aquel que se da cuando los costos inevitables de cumplir con las obligaciones de este contrato conlleva o exceden a los beneficios que nosotros podemos obtener por este mismo. Es decir, que si nosotros comparamos los beneficios que vamos a tener de este contrato con los costos que vamos a incurrir también para ejecutar o llevar el buen cumplimiento de este, y son mayores los costos, en este caso es que se va a convertir en un contrato oneroso. De mi parte, esto ha sido todo y esperando haya sido de su beneficio, agradezco por su atención prestada. Bueno, ha sido un tema muy interesante e importante porque este forma parte de la nueva realidad que estamos viviendo actualmente. Espero que el tema haya sido de su interés y agradecer por su presencia. Y a mis compañeros, agradecerles por compartirnos un poco de su conocimiento. Saludo a todos, espero tengan un excelente día.